A continuación vamos a ver los tipos de movimientos que ya se presentan en el estudio y en el desarrollo de la cinemática en sí. Recordando lo que acabamos de ver en los últimos videos, pues eran definiciones básicas y conceptos principales para poder entender lo que viene en este momento. Habíamos repasado algo sobre lo que es la trayectoria, lo que es la velocidad, la rapidez, diferencias entre sí, desplazamiento y distancia, diferencias entre sí, pues y una forma de entender la aceleración, ¿no? Cada uno de ellos es una magnitud física que nosotros teníamos que entenderla, ver en qué unidades, ver cómo funciona más o menos, verlo desde el punto de vectores, verlo desde el punto de escalares, pues para ya entrar en sí en lo que es el estudio de cada uno de los movimientos que compone esta rama de la cinemática, ¿no? Para hacer una introducción primera, habíamos dicho que la cinemática en sí era el estudio de la geometría del movimiento, de las características de posiciones, velocidades, tiempos, todo lo que conlleva pues el movimiento de un móvil, una partícula, un objeto, sin importar mucho por ahora, las causas de este movimiento, el por qué se detiene, el por qué empieza a moverse, pues, y este tipo de cosas. Ya desarrollando este tema de la cinemática, nosotros encontramos algunos tipos de movimientos que yo les había dicho que van caracterizados principalmente por la trayectoria y luego por este tema de lo que es la variación de la velocidad, si varía o no. Como primero encontramos el MRU, también tenemos el MRV, la caída libre o movimiento vertical, el movimiento parabólico, o también le llaman lanzamiento de proyectiles, movimiento circular y movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Estos son todos, o casi todos los tipos de movimientos que desarrolla el estudio de la cinemática, los cuales siempre se ha tratado y se trata de ver en cursos de ciencias básicas y de física, pues. Algunos de ellos a ustedes les sonarán conocidos y otros no. Alguno tal vez lo vio de manera o lo estudió a fondo, pues nosotros lo veremos, sus características principales. Trataremos de desarrollar todas sus características principales para que sí se puedan entender de mejor manera y sea más didáctico el estudio de cada uno de ellos. Sí que nos enfocaremos de sobremanera en el MRU, el MRV, el variado, la caída libre y vertical y el movimiento circular uniforme, ¿no? Dejaremos de lado el momento el movimiento parabólico y el circular variado, ¿sí? Y nos enfocaremos en el estudio de esos cuatro movimientos, de los cuales ya les digo que si logramos entender básicamente el movimiento rectilíneo uniformemente variado, estaremos entendiendo los demás, que serían una variación en el eje y variación en ciertos términos, ¿no? Se parecen mucho, cada uno de ellos tiene sus características, sí, pero en esencia, el entender este movimiento, el entender las características de cada uno de ellos, si logras entender tú uno, pues estarías en capacidad de entender los demás, ¿no? El concepto físico casi es el mismo, lo que varían son ciertos detalles y pues nomenclatura al ser otro tipo de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es en sí el primero de estos, que es el movimiento rectiforme o también llamado MRU, ¿no? MRU viene del mismo nombre, movimiento rectilíneo uniforme. En su nombre mismo encontramos lo que es las características. Ya nos dice que es un movimiento y nos dice que es en línea recta, ¿no? Generalmente va a ser
hacia la derecha o hacia la izquierda generalmente. Si lo viéramos, pues sí, eso es un ejercicio sencillo, ¿no? Si lo viéramos de forma vectorial, pues obviamente sería un movimiento en un plano de 2 dimensiones donde podría ir en cualquiera de las direcciones ese movimiento rectilíneo, ¿no? Cualquiera de estos puede ser movimiento rectilíneo. Generalmente nosotros vamos a tener o a la derecha o a la izquierda si lo vemos de forma escalar. Entonces, desarrollado a partir del nombre, la primera característica que es un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué significa uniforme? Uniforme nos da la característica, la velocidad nos da la característica de que se trata de un movimiento uniforme. ¿Cómo funciona esto? Pues supongamos, como ejemplo, que tenemos un vehículo que está yendo a 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Va este tramo a 30 kilómetros por hora. Luego el siguiente tramo también va a 30 kilómetros por hora. El siguiente tramo de recorrido también va a 30 kilómetros por hora. Entonces, en cada tramo del recorrido mantiene la misma velocidad. ¿Sí? Constante, ¿qué significa constante? Pues constante quiere decir que no cambia, que no varía. Entonces, al decir que es un movimiento rectilíneo uniforme nos da la idea de que la velocidad no va a cambiar, no está cambiando, no se ve alterada. Es decir, que se mantiene constante, es decir, que no cambia y no varía. ¿Sí? En otras palabras, siempre vamos a tener la misma velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Siempre vamos a tener que el móvil, la partícula, el objeto se desplaza a 30 kilómetros por hora, o a 50, ¿no? O a 100, o a 20 metros por segundo. ¿Sí? Es decir, tú vas a tener y solo una única velocidad. Ahora bien, para entender esto de mejor forma, bueno, a simple vista, a un simple entender, parece sencillo el movimiento, pues es un movimiento rectilíneo uniforme en línea recta cuya velocidad no varía. Perfecto. Ahora, la trayectoria sí que es rectilínea, pero ¿por qué no varía la velocidad? Sí, ¿cuál era ese término para nosotros, ese término que nos interesaba, que hacía que la velocidad cambie? Habíamos hablado nosotros que era la aceleración, ¿no? La aceleración era el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Si la velocidad no cambia, ¿sí? Porque aquí no va a haber variación de velocidad. Si la velocidad del final es 50 y la del inicio era 50, pues la variación va a ser cero. Es decir, que la aceleración vale cero. Es decir, que la velocidad se mantiene constante, es decir, que no cambia, que no varía, porque la aceleración vale cero. Es decir, no hay aceleración, no hay o no existe aceleración en este movimiento, ¿no? Ya veremos que en lo siguiente sí. Eso es la explicación de por qué la velocidad no cambia, ¿no? No cambia porque no hay una aceleración. Y posteriormente dedicaremos un tiempo a estudiar más a fondo, pero les adelanto un poco. No hay aceleración porque no existe una fuerza externa, ¿sí? Si hubiera una fuerza externa, esa fuerza produciría una aceleración y esa aceleración haría que la velocidad cambie, entonces ya no sería uniforme. Pero en este caso no existe esa fuerza externa, por lo tanto no hay nada de aceleración, por lo tanto la velocidad seguirá siendo la misma en todo el desarrollo del fenómeno físico. La pregunta aquí es, ¿este movimiento es real o no es real? ¿Lo podemos tener o no lo podemos tener en los casos prácticos? Este MRU es un movimiento ideal, ¿sí? El MRU
viene a ser un movimiento ideal. ¿Qué significa ideal? Esa palabra nos quiere decir que tenemos algo que en la vida real no se da de cierta forma, ¿no? Ideal es algo que no alcanzamos a tener del todo, no alcanzamos a tener ese fenómeno de MRU del todo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando nosotros tenemos cualquier móvil, objeto o partícula que se está desplazando, siempre va a existir una variación de la velocidad. Supongamos el caso de cualquier vehículo que salga del garage, ¿sí? Si sale del garage, pues el vehículo tendrá que salir, comienza con una velocidad de 0, luego irá con una velocidad de 10, luego con una velocidad de 20, ve el semáforo, pues tendrá que ir disminuyendo la velocidad hasta detenerse, entonces siempre hay ese cambio de velocidad. Pensar en un vehículo, pensar en una persona que va corriendo, pues no es que la persona mantenga la misma velocidad durante todo el camino, ¿no? Entonces, este movimiento es ideal porque en la vida real no lo tenemos del todo, ¿no? No se da esto. Ya veremos en unos dos casos en los que sí se da, que explicaremos después de un momento, donde sí que podríamos tener esos dos casos, pero son excepcionales. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué revisar este movimiento con sus características físicas si en la vida real no se presenta del todo? Pues para efectos de cálculo sencillo, para nosotros sí que nos viene a ser útil, ¿sí? Suponiendo podríamos calcular la velocidad que tiene un auto en esa cuadra, ¿no? Al ser una pequeña, unos 100, unos 200 metros, podríamos considerar que para este y solo para este tramo, pues es suficiente considerar que el auto mantiene una velocidad de 30 kilómetros por hora a la entrada y sale con 30 kilómetros por hora, ¿no? Para el efecto de calcular de un solo vehículo en una cuadra, pues estaría muy bien aplicar estas fórmulas, ya que el ejercicio no viene a ser tan complicado. En otro ejercicio, para hacer números rápidos, por ejemplo, ¿no? Se tiene que un auto tiene que ir, o un bus tiene que ir de Quito a Ambato, entonces podemos suponer una trayectoria recta, ¿sí? Y podemos suponer que el bus tiene una velocidad casi constante de unos 60 kilómetros por hora, ¿sí? Obviamente el bus tendrá que detenerse en pares, en pasos peatonales, en sus paradas, pero para efectos de un cálculo rápido, suponiendo, a ver, Quito, Quito Ambato, unos 120 kilómetros, ¿no? Suponiendo, pues, y el viaje de Quito a Ambato habrá una distancia de 120 kilómetros, suponiendo, y para el ejercicio podríamos tomar un tiempo de 2 horas y media, que demorará un viaje. Entonces, con esto, si queremos hacer números rápidos, calcular la velocidad. Para efectos prácticos de ejercicios sencillos, de dar números rápidos de tiempo, de velocidad, de distancias, sí va a ser útil el MRU, ¿no? Sí, no necesitaríamos entrar en más detalles para nomás de calcular la velocidad con la que iría un bus interprovincial, ¿no? Solo tendríamos que dar un valor, pues ir calculando y ya está, no tendríamos que entrar en cosas más detalladas, ¿no? Para ese tipo de ejercicios podemos asumir que la trayectoria es recta y que la velocidad se va a mantener constante. Sabemos que no, pero no nos interesaría a nosotros hacer cálculos y números más aproximados si pues la aplicación no vale la pena, ¿no? Es lo que les había dicho ayer, hay que tener un rango de idea de lo que necesitamos y de lo que queremos calcular, pues para ver el campo de aplicación. Entonces, este MRU es un movimiento ideal porque en la vida real no lo tenemos del todo, pero para efectos prácticos vamos a asumir que la persona, la bicicleta, el animal, el vehículo, el bus, el avión, mantiene una velocidad casi constante y pues va en línea recta, ¿no? Cosa que no es del todo cierto en ambos casos, pero lo vamos a asumir como cierto para el desarrollo de los ejercicios. ¿Dónde sí que podríamos tener este tipo de fenómenos del MRU? Pues pensemos en el espacio vacío.
el espacio totalmente vacío y alejado de cualquier cuerpo celeste que pueda generar alguna fuerza de atracción, podemos pensar en algún cometa, algún cuerpo celeste que se mueva con una velocidad constante, ¿sí? En el espacio, ¿por qué? Porque no hay ninguna fuerza de atracción de ningún cuerpo celeste cerca, ¿sí? En un espacio inmensamente vacío, un cuerpo como un asteroide o un meteorito puede mantener una velocidad constante, ya que no hay ninguna fuerza externa por ahí que pueda hacer que varíe su velocidad. Entonces ahí podríamos decir que sí que tenemos el MRU. Y en laboratorio, en laboratorio haciendo experimentos, no se puede bombardear una partícula o se puede emitir un haz, un haz de luz o un haz con partículas o un haz de rayos de cualquier átomo, en donde cada partícula de ese haz de luz tendría el espacio vacío de un laboratorio, pues una velocidad constante, que no cambiaría en un espacio muy corto o puede ser en un espacio muy grande, ¿no? Entonces en el laboratorio sí que podemos replicar el MRU, así como en el espacio. Y nosotros en efectos prácticos, ¿no? De cálculo de distancias, de velocidades, de tiempos de aviones, de vehículos, de personas, de carreras, ahí consideraremos una trayectoria recta, pues y una velocidad constante. Para hacer un pequeño resumen a lo que nos va a hacer, vamos a anotar aquí las características para que lo tengan en la diapositiva, y esto sí que nos servirá y será una especie de resumen, ¿no? ¿Cuál es la característica principal? A pesar de que aquí ya lo tienen anotado para que lo lean, una de las características principales es que el MRU pues es una trayectoria recta, generalmente en el eje X. Ya les digo generalmente porque si hablamos de vectores puede ser en cualquier dirección, pero casi siempre vamos a tener que el auto, la motocicleta, la persona corre a la derecha o corre al izquierdo, o se mueve a la derecha o a la izquierda. Por eso es que generalmente el movimiento es en el eje positivo y negativo de las X. La segunda característica importante, que la velocidad es constante. CTE quiere decir velocidad constante y eso nosotros habíamos dicho que significa que no cambia, constante, que se mantiene igual, es decir, que no cambia, no, varía. Sí, eso quiere decir que la velocidad es constante. Y habíamos dicho que se mantiene constante porque no existe la presencia de la aceleración. La aceleración vale cero, ¿sí? No existe en este movimiento. No se la toma en cuenta porque no la añadimos para los ejercicios. Cuando ustedes tengan cualquiera de estas características, se van a ir a esta y solo a esta fórmula que está aquí escrita, ¿sí? Cuando ustedes el ejercicio les diga que es un MRU o les diga que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuando el ejercicio les diga que la velocidad es constante, cuando les diga que la velocidad no cambia, no varía, cuando les diga que la aceleración es cero, cuando ustedes entiendan que en el ejercicio solo hay una y una única velocidad, tienen que irse directamente a esta fórmula, que es la fórmula que rige dicho movimiento, ¿no? Fórmula desarrollada a partir de experimentación en laboratorio y modelos matemáticos que, siendo una regresión lineal, pues se obtiene una relación directa entre la distancia y la velocidad que tiene el móvil multiplicada por el tiempo, donde la d será la distancia, la v será la velocidad y la t será el tiempo. Ojo a las unidades, donde tendrá que estar en metros por segundo la velocidad y el tiempo en segundos. Si tienes la distancia en kilómetros, tendrá que estar la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo tendrá que estar en horas, ¿no? Esa es uno de los condicionantes de cada ejercicio, que casi siempre es esa piedrita del ejercicio, ¿no? El cambio de unidades que hemos visto. De la distancia, de la velocidad, del tiempo. Esta fórmula, dependiendo del libro, la pueden encontrar con X,
distancia es igual a velocidad por tiempo, de forma vectorial. Delta R es igual a delta B multiplicado por T, de forma vectorial, con la X. Alguna que otra vez lo he visto con distancia es igual a velocidad por tiempo. Sí, pero lo van a entender cuando ustedes vean, ¿no? Es una multiplicación de la velocidad por el tiempo. Ahora, esta fórmula tiene tres variables: distancia, velocidad y tiempo. Esta fórmula, al tener tres variables, tres incógnitas, tres letras, por decirlo de una forma más fácil, pues sirve para encontrar las tres, ¿sí? No es única de la distancia, sino que de lo que nosotros sabemos, despejar una ecuación, pues esta al ser una igualdad, una ecuación, una fórmula, se puede despejar. Si nosotros queremos la distancia, pues ya está de multiplicar la velocidad por el tiempo. Si yo quiero la velocidad, el tiempo tendrá que pasar a dividir. Y si yo quiero el tiempo, la velocidad tendrá al otro lado que pasar a dividir. Y pues ustedes tienen estas tres fórmulas, ¿no? Pero como les digo, no son tres diferentes, todo nace a partir de la primera, y lo que hay que hacer es aprenderse la primera y saber despejar. No hay que aprenderse de memoria, sino nos tocaría aprender tres fórmulas. Miren el procedimiento. Si yo quiero la velocidad, el tiempo que está aquí multiplicando tendrá que pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? Y así funciona el despeje de fórmulas, que es lo mismo que en una ecuación, cosa que habíamos visto en la parte de matemáticas. Entonces aquí tienen, si ustedes desean tener estas tres fórmulas, serían las que tienen que apuntarse, donde cada letra tiene un significado físico, y pues si yo quiero calcular la distancia, tendrán que darme la velocidad y el tiempo. De igual forma, si yo quisiera el tiempo, tendría que tener la distancia y la velocidad. Es decir que yo tengo que tener en los ejercicios dos datos para solucionar un problema de MRU. Entonces, para que quede más claro, vamos a realizar unos dos ejercicios y más que todo, vamos a implementar una metodología de resolución de cada uno de ellos que nos permitirá hacerlo de forma fácil. ¿Sí? Entonces, leer el ejercicio una, dos, tres veces las veces que sea necesario y colocar de la siguiente forma. Ahora bien, cuando hablamos de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, casi siempre lo que más se tiene que tomar en cuenta es el cambio de unidades. Después de esto se convertirá ya en un ejercicio sencillo, siempre y cuando identifiquemos la variable a encontrar y los dos datos que debe tener, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad? ¿A qué velocidad? Esa es la pregunta. Por lo tanto, la incógnita será velocidad. Yo tengo que dar la velocidad. Debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros. 50 kilómetros, eso es distancia. Recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Cuarto de hora es tiempo. Es otro dato que me da, que es cuarto de hora. Un cuarto de hora. También se puede escribir como 0,25 horas. Listo. Al ser un ejercicio sencillo, pues no requerimos de algún esquema, pero cuando veamos ejercicios más complicados, sí que un gráfico nos podría ayudar de gran forma. Bueno, sabemos que es un ejercicio de MRU, pero ¿por qué? ¿A qué velocidad debe circular? Todo el ejercicio, todo el enunciado en referencia a que solo hay una velocidad. Por lo tanto, es un MRU. ¿Sí? No me dice que existe cambio de velocidad, no me dice que hay cambio de velocidad, tampoco me dice que hay aceleración, tampoco me dice que es variado. Pues, por lo tanto, es un rectilíneo uniforme. Al ser rectilíneo uniforme, directamente a la fórmula, distancia es velocidad por tiempo, donde yo no quiero ni la distancia ni el tiempo, sino la velocidad. Despejando,
recordar este tiempo que está aquí, pasa al otro lado a dividir. Quedando la fórmula de esta manera. Cuestión de reemplazar datos. ¿Por qué? Distancia en kilómetros, correcto. Tiempo en horas, correcto. Si yo tengo de esta forma, pues la velocidad, suponemos, me quedará en kilómetros por hora. Distancia sobre tiempo, distancia 50, tiempo es 0,25 y las unidades son kilómetros arriba y horas abajo. Si realizamos esta operación con la calculadora, obtenemos que será una velocidad de 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Podemos colocar las unidades entre corchetes para no confundirnos cuando tengamos letras parecidas. Y listo, ese es el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, la misma forma, leer 1, 2, 3 veces las veces que sean necesarias y colocar el siguiente esquema. Correcto. Una bicicleta circula en línea recta con una velocidad de 15 km por hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia corre? Perfecto. Una bicicleta circula en línea recta. Ya nos dice que es un movimiento rectilíneo. Nos dice que va con una velocidad. Entonces, velocidad es un dato. Durante 45 minutos. Eso es tiempo. Y la pregunta dice qué distancia. Eso es la letra D. ¿Sí? Hay que averiguar la distancia. Primera cosa que vamos a ver. ¿Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme? Sí, es un MRU. Pues no hay aceleración, no hay cambio de velocidad. Nos hace referencia a que solo hay una velocidad. Entonces, es un MRU. Dicho esto, verificar unidades. Kilómetros por hora, correcto. Tiempo, minutos, hay que cambiar, hay que hacer una conversión. 60 minutos equivale a una hora. Por lo tanto, esto será 3/4 de hora o 0,75 de hora. Y tenemos las unidades correctas. Ahora, como es un MRU, la fórmula representativa o característica es igual a velocidad por tiempo, donde la distancia será igual a la velocidad que vale 15, ¿sí? Y el tiempo que vale 0,75. Las unidades no es necesario colocarlas de ahí mismo porque miren, lo podemos hacer aparte. Kilómetros por hora y el tiempo es en horas, por lo tanto al simplificar me quedará solo kilómetros, que es la unidad que queremos, ¿no? Ahora, realizando esta operación en la calculadora, obtenemos un valor de 11,75 kilómetros. Y pues, esa es la introducción y el desarrollo con todas las características del primer movimiento, que es el MRU.